estos conocimientos previos de robótica e idioma ruso harían que el aspirante sea como más óptimo para poder viajar al espacio. El idioma ruso sería porque casi todos los sistemas, no sé cómo le llamen estos softwares que manejan en la NASA, vienen en ruso, de esta como alianza que ellos hicieron. Aparte de eso, serían también como requisito técnico 15 horas de vuelo semanales en uno de los jets, se llaman T-38, que son como unos avioncitos militares. Pero si el aspirante es un civil, digamos que nunca ha tenido acercamiento con vuelos, que eso no sería pues como lo más adecuado, pero si de pronto es un candidato así súper bueno, entonces pasaría sin ese requisito. También igual debería aprender y serían 4 horas mensuales, si no va a pilotar pues la nave, pero igual debe tener conocimientos por si hay algún fallo, puede ayudar a los compañeros. Y otro aspecto muy importante, y es el que pues me convoca a mí principalmente y que anteriormente no se tenía en cuenta, es el aspecto psicológico o el entrenamiento psicológico. Entonces, porque a medida que hacían estos procesos, ellos tenían en cuenta las características técnicas y físicas, pero no, o sea, no les importaba tanto como la personalidad de la persona, valga la redundancia, que iba a realizar pues estos pilotajes o estas misiones. Pero como todos los procesos, pues este se ha ido mejorando, entonces perfeccionaron como el perfil que quieren en el espacio. Entonces, y ese perfil obviamente abarca características de la persona. Siendo así, entonces el equipo técnico, ¿sí? Dime. No, qué pena. Iba a complementarte que también eso fue paralelo como al reconocimiento de la psicología como ciencia y de la práctica o del servicio social que puede prestar la psicología si se aplica. Entonces también iba ahí como a completarte ese pedazo, teniendo en cuenta lo que estabas diciendo, que antes no se tenía en cuenta pues como el aspecto psicológico de los aspirantes. Sí, muy importante. Además de esto, como los aspirantes mayormente eran militares, entonces lo que tuvieron en cuenta, porque la psicología o la psicometría, que es una de las ramas de la psicología que se encarga pues de medir las características de la persona, nace en un ambiente militar. Entonces, como los principales candidatos eran militares, entonces adoptaron también el proceso que ellos realizaban para seleccionar a sus candidatos. Entonces, por eso también introdujeron ahí pues el aspecto psicológico. Entonces, como les iba a decir, aquí cerrando este paréntesis, el equipo técnico y de recurso humano, teniendo en cuenta los resultados pues también de los primeros viajes, se empezaron a preguntar qué efecto psicológico puede tener el aislamiento durante meses en una nave, donde el espacio es limitado, no existe gravedad, el trabajo debe ser preciso, las nacionalidades de los tripulantes es muy variada y también las comunicaciones con la Tierra son muy demoradas, en más de 30 minutos para los viajes largos, claro está. Es que en realidad son muchos los factores que afectan la condición psicológica de los astronautas. No sé si de pronto algunos de ustedes estuvieron cuando hace 2 años les compartí en el grupo uno de mis proyectos de investigación de la universidad que básicamente se basaba en eso, en las posibles patologías que podían desarrollar los astronautas en un vuelo espacial. Por ejemplo, depresión, les contaba que en muchos casos se produce depresión, el insomnio, irritabilidad, ansiedad, fatiga, disminución del rendimiento cognitivo y la memoria, que estos a su vez, estos son como patologías básicas, pero a su vez pueden desencadenar patologías más complejas. Digamos, si yo estoy irritado, entonces mi comunicación con los demás compañeritos que están ahí, pues no va a ser la más adecuada. Entonces van a haber problemas de comunicación, o digamos, si estoy fatigado o tengo problemas de insomnio, mi rendimiento, por ejemplo, en cuanto a la atención, no va a ser lo mismo, y eso es supremamente importante, y más que todo como en los pilotos, ¿cierto? Entonces, por esa parte, ellos vieron que era supremamente importante. Entonces, lo que va a procurar cualquier agencia espacial es que el individuo cuente con características, o mejor llamadas recursos cognitivos, para afrontar estas situaciones. Lo que quiero decir es que
estos problemas son inherentes al ser humano, esto no se puede como extinguir, como no, usted nunca le va a dar depresión si lo mandamos al espacio, entonces es el más adecuado, no, entonces lo que buscan ellos es que aparte de que se puedan producir esto que mencioné anteriormente, la persona tenga cómo enfrentarlo, entonces eso es lo que llamamos los recursos cognitivos. Entonces, para afrontar situaciones como el aislamiento, el ruido constante, la ingravidez, la radiación, el confinamiento, el estrés, etcétera. Son como las principales situaciones que desencadenan patologías. Esos recursos cognitivos van siendo, o sea, lo que llamamos recursos cognitivos, los que son importantes para que las personas respondan a estas situaciones vendrían siendo la adaptabilidad o flexibilidad. Puede ser cognitiva o flexibilidad relacional. También es muy importante la autonomía o la toma de decisiones porque se presenta alguna situación que requiera tomar una decisión, entonces es muy importante que la persona lo pueda hacer. Si de pronto hay una falla en la conexión y no te puedan decir qué hacer, vos puedas tomar la decisión. También es muy importante el trabajo en equipo, porque, o sea, estamos con otras personas ahí y cuando uno trabaja en equipo es más probable que la problemática tenga la mejor solución o se haga una solución pues más pronta. También la alta tolerancia es muy importante y buenas habilidades sociales que iría muy de la mano con lo del trabajo en equipo. Por ejemplo, un candidato del cual se tenga la mínima sospecha de que es intolerante o que tiene problemas comunicacionales con sus congéneres o compañeritos, se descartaría inmediatamente. Es más, en una de las biografías que está ahí en la NASA, decía un astronauta que por tener problemas matrimoniales se han descartado muchos aspirantes. Entonces es un motivo de descalificación, o sea, ellos le dan mucha importancia a las relaciones interpersonales. En anteriores procesos, cuando la NASA no le daba como la suficiente importancia al aspecto psicológico, notaron que en las misiones tripuladas que enviaban los astronautas no se informaban entre sí los problemas que detectaban. No sé si alguien se le activó el micrófono por ahí. Bueno, no se informaban entre sí problemitas pequeños que surgían. Pasaban hasta 4 o 6 semanas porque, bueno, luego se realizó pues una entrevista de por qué no se informaban estos problemas y ellos consideran que podrían alterar el ambiente en el que se encontraban. Entonces, ahí fue también una de las principales razones por las que la NASA decidió implementar entrenamiento psicológico. Por esa razón, la NASA reforzó más el entrenamiento que realizaba en cada prueba, de las que mencionamos, bueno, las que les contó un poquito más Joan, que es ese entrenamiento físico, decidieron que iban a haber psicólogos y psiquiatras que también iban a evaluar estas posibles características o recursos mientras esté realizando pues una prueba física. Entonces, por ejemplo, en la de natación puede evaluarse también el trabajo en equipo, porque creo que les ponen como una misión de llevar unas cosas hasta cierto lugar, entonces ahí se evalúa el trabajo en equipo. En la de la presión atmosférica pueden evaluar, no sé, digamos, niveles de estrés. Y, por ejemplo, en la del cometa Vomitón, que es esta nave que muestra lo de la gravedad cero, la persona se le puede evaluar cómo trabaja bajo presión o cómo resuelve problemas. Entonces, quisieron como que meter esto por un ladito para que, o sea, los aspirantes no tuvieran tanta conciencia de que se les está evaluando algo personal, porque ese es uno de los mayores retos, de la psicología. Como que el ser humano cuando lo están midiendo, bueno, por acá, cuando lo están midiendo, toma una actitud diferente. Entonces, miremos que me dicen que por acá hay una pregunta. Sí, en el chat no está todavía la pregunta, pero sí Edward nos estaba comentando que hay una pregunta. Hola, es que tengo una inquietud con el tema, pues como también específico de los problemas de relaciones en los matrimonios, decías, y es que, sí, pues teniendo en cuenta también que
los astronautas y digamos que en particular cuando además hacen parte ya de misiones, se vuelven figuras públicas, ¿cierto? Tengamos en cuenta que NASA es un elemento de referencia importante para Estados Unidos y en eso se vuelven muchos de sus astronautas. Si esta condición también por problemas interpersonales es, y más si es de familia, pareja, es realmente muy pesado hacia el lado de lo psicológico o también tiene como cierta influencia a un tema de imagen de NASA, ya por este carácter de figuras públicas que toman ellos. Sí, principalmente vendría siendo la parte psicológica, porque igual la función principal o la finalidad de un astronauta es viajar al espacio, ¿cierto? Esa vendría siendo como la función principal de que en el espacio no vaya a tener problemas con otras personas, porque no es como que uno salga de la casa para desestresarse cuando tenga un problema familiar. Entonces eso sería principalmente, pero también va muy ligado a lo que Eduard decía, porque un astronauta en realidad se pasa la mayoría de su tiempo acá en la Tierra. O sea, ir al espacio es supremamente difícil y entrenan mucho tiempo. Entonces, además de las otras funciones que tiene el astronauta, por ejemplo, ir a colegios a compartir experiencias de lo que es ser un astronauta, porque no es una carrera muy visibilizada o cosas así. Entonces, son muchas cosas las que hace un astronauta y es muy importante que estas relaciones se evidencien tanto cuando está en el espacio como cuando está interactuando con otras personas acá pues en la Tierra. No sé si de pronto responde a tu pregunta. Además, Bueno, sí. qué pena, Sí, además, no, di. claro, para también ayudar ahí a complementar un poquito y es, también se mide mucho la resolución de conflictos, o sea, cómo la persona cuando tiene una discusión con alguien, cuando tiene una diferencia con alguien, resuelve esos problemas. Porque lo que decía ahorita Manuela, no es como que en la estación espacial yo pueda salir ahí, voy a irme, ¿sí? Y no tengo que hablar con el otro, no. Igual estás en una situación de trabajo, igual estás en una situación muy específica donde tienes que llegar a resolver el conflicto de la mejor forma o de la forma más adecuada posible que no afecte el desempeño a nivel de conocimientos y a nivel de colaboración, porque estamos en un trabajo donde no es que desde la tierra alguien te pueda ayudar, no, tu compañero que está allá arriba es el que te debe ayudar a sobrevivir, a hacer todas las tareas que tienen que hacer. Entonces también esa parte de resolución de conflictos es un aspecto bien interesante ahí a medir. Sí, listo. Además, la NASA cuenta con diferentes bases, no sé si se llaman bases, pero lo voy a nombrar así, que simulan la interacción y el aislamiento en el espacio, que era lo que nos decía Kimberly, que es pues como uno de los principales problemáticas. Por ejemplo, hay unas bases en la Antártida, hay otras en desiertos. Yo les tenía acá un videito de 1 minuto, no sé si Kimberly me puede ayudar, por eso te estaba preguntando lo del computador. A ver si lo puedes compartir, porque como les dije anteriormente, eh, no se me es posible, entonces no sé si de pronto Kimberly o Eduard me puedan ayudar. Entonces lo voy a poner por acá por el chat, a ver si cualquiera de los dos, porfa, lo puede compartir. Videito dura 1 minuto y muestra pues una de Sí, las bases de que les comentaba, donde se evalúa pues la interacción o se potencia, que ahorita les voy a hablar un poquito más de eso. listo, Manu, ya si quieres lo puedo proyectar. Qué pena que estaba hablando y tenía el micrófono apagado y no me había dado cuenta. Entonces, si quieres lo puedo proyectar, tú me dices. Listo. Sí, Listo, entonces, como, sí, perfecto, muchas dale, gracias, sí. dale con mucho gusto. Deme un segundo, acá voy a compartir pantalla. ¿Me confirman, por favor, están viendo la pantalla? Sí, Sí, qué pena, me salí a confirmar, listo. Voy a reproducir entonces.
Kimberly, yo creo que te faltó activar la casilla de compartir audio del sistema. Ya se está escuchando. ¿Se está escuchando? ¿O debo hacer Se algo? estaba escuchando. Ahí. Ok. ¿Lo pongo nuevamente? No, yo creo que igual lo otro eran como imágenes, acá es donde empieza a hablar. Igual está en inglés, entonces que no es muy... Ok. Espera. Muevo el mouse. Ah, qué pena, apenas veo el chat. Se quitó la pantalla. Sí, bueno, listo, ya lo voy a volver a poner. Pero estaban escuchando. ¿O debo activar algo que escuché por ahí que me dijeron que activara un sonido, creo? Yo estaba escuchando al último, al principio. Hola, no. Kimberly. Sí, o sea, cuando... ¿Cuándo? Eduardo, te perdí, no escuché lo que me dijiste. Ahí sí se está escuchando. ¿Todos, aparte de Manu, también me escuchan cuando reproduzco el video? Uy, nos abandonaron. Dale, Kim, reprodúcelo así que igual está en inglés. Entonces... Ok. Pero si no se está escuchando. Pones... Listo. Ok. Muchas gracias, Kim. Bueno, les compartí este pequeño videito de uno que es, pues, de una de las bases que está en el desierto de la NASA, porque el desierto de China, perdón, porque es una de las últimas que salieron, ¿cierto? Entonces, como que para que tuvieran una idea de más o menos cómo realizan estas bases de entrenamiento psicológico. Bueno, lo que les he hablado es en cuanto a lo psicológico, pero también estas misiones se consideran importantes las condiciones neurocognitivas del individuo. Antes de continuar con esto, no sé si de pronto te dan alguna pregunta acerca de la base o algo así, que ahí me fui como que muy rápido. Al parecer, no, todo muy claro, la base está muy bonita. Entonces, continuemos. Como les venía diciendo, es importante también las condiciones neurocognitivas del individuo, es decir, las capacidades del cerebro para resolver problemas técnicos que se puedan presentar. Siendo así, se evalúan características de la atención, el cálculo, la memoria y el relacionamiento de variables, que esto vendría siendo más lo neurocognitivo. Listo, ahorita mismo la NASA tiene un convenio y está adelantando estudios con el grupo de neurociencia de la UCA, no sé si lo han escuchado, es la Universidad de Cádiz. Con ellos y por medio del uso de la tecnología, porque allá tienen demasiadas herramientas tecnológicas y la realidad virtual están simulando ambientes análogos, cosa que desarrollaría más recursos cognitivos al momento de enfrentar estas condiciones, porque todos los aspirantes que llegan no tienen como estos recursos que les he venido comentando alrededor de lo que he hablado. Entonces, si el aspirante es muy bueno, como les decía,
por ejemplo, lo que hacemos acá en la Tierra cuando nos llega un aspirante, no sé, que no cumple con Excel, entonces la empresa le ofrece, no sé, capacitarlo en Excel porque tiene los estudios súper buenos y la experiencia, entonces es un candidato muy óptimo. Entonces lo que yo hago acá es como brindarle esa partecita que le falta, ¿cierto? Entonces eso es lo que está intentando hacer la NASA con los recursos cognitivos, que es una de las partes pues como más importantes. Entonces ellos con la UCA están realizando estas simulaciones para potenciar los recursos cognitivos de los aspirantes que ya la tengan, o para desarrollar o crear los recursos en los aspirantes que no las tengan, pero que tengan las otras condiciones o requisitos muy, muy adecuados. Perdón. Listo, entonces, básicamente en eso se basa el entrenamiento. Esto se hace por un periodo de 2 años, o sea, sumando todo, lo físico, lo psicológico, lo técnico. Y si son seleccionados, porque eso sería como un proceso de preselección, cuando te dicen en la entrevista, sí, pasaste, yo no sé qué, vamos a lo del entrenamiento, eso sería una preselección. Luego de pasar ese entrenamiento, si las personas evalúan que son aspirantes adecuados para los vuelos, entonces serían seleccionados. Los de esta promoción que pasó ahorita en marzo, lo que les esperaría si son seleccionados son misiones a la estación espacial, obviamente, porque eso es constante, esto nunca ha parado. Volar nuevos vehículos de la NASA como el Orión, o entrarían al proyecto Artemis, que es el último pues que está adelantando la NASA en estos momentos. Y claro que pues para poder ir a la estación espacial siquiera necesitan un entrenamiento como unos 7 o 10 años. O sea, estos 2 años es como para comprobar de que usted sí puede resistir ese entrenamiento, por así decirlo. Pero ya viene un entrenamiento como de 7 o 10 años para poder hacer su primer vuelo. Entonces eso es muy importante, que las personas que en realidad estén aspirando a ser astronautas algún día lo tengan en cuenta, que no es como que usted se la va a pasar por allá o algo así. Y si no son seleccionados, pues las personas que no son seleccionadas en este periodo de entrenamiento de 2 años pasarían entonces a distintas dependencias de la NASA. Entonces digamos que, no sé, usted es un biólogo, pero no es bueno pues no pasó la prueba de volar un avión o algo así. Entonces, bueno, usted nos podría ayudar en este departamento donde hacemos investigación para poder mejorar esto y lo otro. Entonces no sería como en vano la selección que usted le ganó a otros 11,000 y pico de personas en el proceso de selección, pero no pasó el entrenamiento. Entonces eso es algo también para tener en cuenta. Para finalizar, quería hacer como algo un poquito didáctico. Entonces les voy a poner una situación problema donde ustedes van a priorizar. Les voy a dar 3 situaciones que van a pasar en la misma situación. Entonces, la situación 1, 2 y 3. Entonces, ustedes van a poner en orden a cuál le darían mayor prioridad de resolverla primero. Y luego vamos a escuchar a algunos que quieran compartir las razones de por qué lo priorizaron así, o cómo resolverían estas situaciones después de priorizarlas. Entonces, no sé si les voy a leer de una vez la situación y lo van poniendo en el chat, si les parece. No es que les parezca, por favor, todos participen. Bueno, entonces ustedes se encuentran en una misión en la estación espacial, junto con su pareja sentimental y otros 4 compañeros. Entonces acá empiezan las situaciones. Primera, luego de un mes, su pareja empieza a coquetear con otro de los compañeros y le propone a usted que lleven una relación los 3 o que se separen. Segunda situación, por su parte, otro de sus compañeros, con actitud desafiante y mientras coge un objeto cortopunzante, refiere que ustedes nunca les simpatizaron y que no quiere convivir más con ustedes allí. Tercera y última situación, el otro compañero entra en un estado de depresión y dice que se quiere devolver, que no aguanta el encierro y que se quiere regresar. Entonces, a partir de ahorita, pongan ahí en el chat cuál situación, pues el orden en que resolverían estas situaciones. Por ahí unos 5 minuticos para que todos lo pongan. Manu, ¿puedes volver a leer nuevamente las opciones, las situaciones, por favor? Sí, volver a leer el caso. Ustedes se encuentran en una misión espacial, en una misión en la estación espacial,
junto con su pareja sentimental y otros 4 compañeros. Acá inician las situaciones. Primero, luego de un mes, su pareja empieza a coquetear con otro de los compañeros y le propone a usted que lleven una relación los 3 o que se separen. Segunda situación. Por su parte, otro de sus compañeros, con actitud desafiante y mientras coge un objeto cortopunzante, refiere que ustedes nunca le simpatizaron y que no quiere convivir más con ustedes. Finalmente, el otro compañero, tercera situación, entra en un estado de depresión y dice que se quiere devolver, que no aguanta el encierro y que se quiere regresar. ¿Cuál situación ustedes resolverían primero? ¿Cuál de segundas y cuál de terceras? Entonces acá como unos 5 minuticos, mientras deciden. No, ya que son 5 minutos, podrías de pronto hacer eso como en un documentico o en algo de tal forma que puedas compartir pantalla y tengamos presente en todo momento como la mención que haces. Pero compartir Lo estoy haciendo. pantalla. O si quieren hago, Sí. hago acá una Sí, ya lo estoy encuesta. haciendo, por eso te pedí que los repitieras. Dame Si un quieren hago segundo. una encuesta. Un segundito, ya les voy a compartir esta pantalla. Nicolás, pero la encuesta deja hacerlo como por orden, porque como igual Manu está preguntando por orden y no cuál primero, simplemente. Yo creo que sí. Pues tengo Ahí que está. mirar. Entonces, pongámosle mejor a las situaciones A, B y C para que puedan darle como un orden y no se confundan con los números. Listo. ¿Me confirman, por favor? ¿Están viendo la pantalla? Sí. Perfecto. Tengo una duda. Sí, dime. ¿La amenaza del segundo es inminente? O sea, ¿ya está en amenaza el momento? Sí, o sea, ahí coge un objeto cortopunzante, tiene una actitud tiene una actitud desafiante y les está diciendo eso. Manu, ¿me repites el tercero? No me acuerdo del tercero bien, porfa. Entra en un estado de depresión y dice que se quiere volver, que no aguanta el encierro y no, pues que se quiere devolver y no aguanta el encierro. Ok, gracias. Bueno, por acá ya están llegando algunas respuestas. Pues vamos a mirar. Por acá están llegando con los números. Entonces igual 1 es A, 2 es B y 3 es C. Para los que ya respondieron. Listo, entonces, no sé, todavía faltan personas, vamos a contar a ver cuántas personas han respondido, porque sí me gustaría que todos lo intentáramos. Entonces, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No sé si hay personas que han respondido 2 veces. Y Eduardo, ¿por qué no ha respondido? No me parece, no están siendo colaboradores. Bueno, pues a ver. Resolviendo los problemas de ingreso, no presta atención a la pregunta completa y ahí todavía no está completa. ¿Cuál es el enunciado que hay antes de las opciones? No es un enunciado así que digamos súper elaborado. Ustedes se encuentran en una misión en la estación espacial junto con su pareja sentimental y otros 4 compañeros. Eso es lo que dice el enunciado. Entonces pasan estas 3 situaciones.
cuáles se resolvería usted primero. Y ahorita pues como que para que tengamos personas que nos compartan por qué lo pusieron así y de qué manera lo resolverían. Ay, todo eso no me cabe. No, yo creo que ya todos lo escucharon. Solamente es como que las opciones. Entonces voy a contar otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Todavía faltan personas. Pero bueno, no sé si de pronto las otras no quieran responder. ¿Y ustedes qué dicen entonces? Si ya le damos paso a que algunos compañeros nos cuenten por qué respondieron eso. Yo creo que sí podemos empezar ya de una vez. Si quieres, vas diciendo tú quién empieza a compartir la explicación de por qué puso ese orden. Yo en estos momentos no puedo ver el chat porque si veo el chat, entonces no en la diapositiva, Sí. pero entonces sí. Listo, entonces voy a ir mirando. Pero no sé si de pronto Eduard si quiera compartir su respuesta. Si compartes solo PowerPoint, puedes moverte en tu computador y no tenemos nosotros que hacerlo. Ok. No, pero igual pues yo puedo mirar desde acá. Bueno. No, yo ya puse la mía. No, y si se fijan en sus Sí. participantes, ahí pueden estar, ahí ven toda la lista de participantes y pueden escoger al que quieran. Claro que sí. Y hablando de Eduard, es que te escogieron a vos para que expliques por qué tomaste esa selección. No, yo solo escuché que participara con compartir las respuestas, no la explicación. Bueno, primero vamos a... Entonces ahora la explicación, Eduard, por favor, gracias. Empecemos por Nicolás, que fue el primero como en responder y que quiso compartir ahí la respuesta. Manu, sí. Pues bueno, igual pues sos como libre como en la dinámica, pero no sé, frente a lo que siempre hemos manejado frente a los órdenes, pues como no empezar con todos los demás tiempo, o bueno, igual Listo. Pues ya es tu concepto psicológico, si es premeditado, claramente calculado, así ya es otra cosa. Es que igual yo siento que no influiría tanto porque ya todos dieron su respuesta, por eso fue que lo hice por el chat. Entonces no influiría tanto en las respuestas del otro, que eso es por lo que generalmente hacemos ese filtro de quién es primero. Entonces, no sé si implementamos eso o lo ponemos así al azar. Entonces me voy a ir por lo de al azar. Carolina, que fue una de las primeras personas. No sé si nos quieras compartir por qué lo hiciste así y cómo lo resolverías. Ok, hola. Llegué tarde hoy, lo siento, pero bueno. Yo primero puse que resolvería la situación B, la amenaza cortopunzante, porque es como la que en ese momento es la primordial, porque podría herir a cualquiera de los tripulantes en ese momento. Entonces sí lo vi como la más urgente en resolver. Listo. ¿Y cómo lo resolverías? Ay, no sé, tratando como de calmar a la persona, diciéndole que piense bien lo que está haciendo, que todos están estresados en ese momento, pues como tratar de tranquilizar a la persona, no sé. Listo. Y bueno, nos dice cómo resolverías la del objeto cortopunzante, ¿cierto? Entonces, exacto, no sé, entonces miremos para acá otra persona. Diego. Hola, Diego. Hola, ya, sí. Diego, ¿cómo ordenaste tú estas situaciones? Puse primero la de la amenaza cortopunzante, después la del compañero deprimido y última la del problema de pareja. Listo. ¿Y por qué lo pusiste así? Porque igual, pues como la del cortopunzante es como más inminente, es como que, o sea, es una amenaza que está ocurriendo en el momento, entonces es como que es lo primordial. Y puse la del compañero deprimido porque siento que si ese compañero hace algo desesperado para quitar ese encierro, puede afectar a todos los demás. Mientras que el problema de pareja individual es como que solo mío, entonces no hay problema si lo dejo pasar,
Además que veo que mi pareja propone un poliamor, entonces supongo que ella tampoco está muy mal con que estemos, con eso dejarlo de lado. Listo. ¿Y cómo solucionarías, digamos, lo del compañero que está deprimido? Es una muy buena pregunta, porque no sé, es que no sé si sería como decirle, como que intentar empatizar con él, o sea, decirle como que sí, todos estamos así, pero una respuesta real no sabría decir. Listo. Entonces vamos con Daniel U. Daniel, ya vi que es que en realidad estaba mirando acá en el chat y todos respondieron lo mismo. Entonces, De esto como pronto, que ¿quién tiene argumentos diferentes o formas de, pues porque ya el orden, como me dice Manu, ya el orden quedó claro que todos tendríamos esa prioridad, pero entonces, formas de afrontamiento para cada una de esas situaciones, más que el sí, orden. no sé si Daniel nos quiere compartir algo de cómo solucionaría la del compañero depresivo o lo de la pareja, que es las dos que todavía no le hemos dado como respuesta y ya Pues, ahorita al final complementaríamos. pues para el problema del compañero deprimido, lo más factible sería sentarse a tener una conversación larga y exhaustiva de tanto por qué se siente así y intentar buscar formas de ayudarle y de hacerlo sentir que realmente hay formas o hay una idea o hacerlo cambiar de idea de que sí vale la pena estar acá, de que sus compañeros lo apoyan, etc, etc, etc. Y el problema de la pareja, lo más sencillo es terminar, para mí. Desde mi punto de vista, lo más sencillo es terminar, realmente. Listo, alguien que no sea por elección así como de nosotros, que quiera compartir su opinión acerca de esto. Puede ser como posible una solución diferente o algo así. Yo digo algo. Lo primero que a mí se me ocurriría es que debe haber un protocolo. Entonces, probablemente ni siquiera tendría que pensar en qué es lo que se debe hacer en la situación cortopunzante, sino que ya es algo que está predeterminado cómo se resuelve la situación. Es como, pues, si pasé por un entrenamiento y lo superé, eso ya está resuelto, porque ese tipo de procedimientos siempre los enseñan en los entrenamientos más básicos. Me imagino que en uno de estos que es súper elaborado aún más. Me parece muy raro solo el estar con la pareja ya, pero bueno, no veo cómo eso llegaría a pasar. Yo creo que yo renunciaría a la misión antes de embarcarme en ella, pero bueno. Respecto a la segunda, creo que dado que se puede llamar a la tierra, sería mucho más factible buscar un profesional en ese contexto. Obviamente si hay algo inmediato que resolver se resuelve, pero dado que yo no soy un profesional del área pues de la salud mental, creo que no es lo más indicado, y hacer una llamada pues que se hacen todo el tiempo se podría hacer. Y respecto a la última, en realidad pues me parece como inverosímil, entonces yo creo que lo que acabaron de decir pues de terminar pues sí, probablemente es lo más sensato, porque además yo no sé si además en la misión pues sea el espacio para no estar pensando en esas cosas además. Listo, no sé si haya alguna otra opinión diferente o que alguien que nos quiera compartir para finalizar con el ejercicio y ya darles como mi punto de vista de esto. Bueno, al parecer no. Entonces, bueno, okay. No, yo iba a decir, por ejemplo, que... No, yo. ¿Quién dijo yo? Yo, ¿Y quién es yo? David. Bueno, sí. Kim, deja que David nos diga lo que piensa y ya sí, claro, dices sí. tu Pues, comentario. antes de responder, tengo una pregunta. ¿Todas las situaciones están pasando al mismo tiempo? Sí. Por eso el ejercicio es cuál resolverías primero, porque todas están ahí en simultáneo.
Se Pues levantaron por el lado incorrecto de la cama ese día. Qué pena. pues yo diría, pues somos varios en la misión y todos somos un Sí. equipo, como ya se dijo. Yo digo que lo que se debería hacer es que alguien estuviera siempre pendiente del que está deprimido, porque como todos estamos en la misma situación y el que está enojado siempre pone la situación más tensa y todo es más estresante, yo me preocuparía mucho también porque está deprimido, porque el estar en una situación que aumenta aún más el estrés, puede que, no sé, se quiebre o algo. Entonces, yo diría que siempre hay que mantener el ojo puesto dentro del que está deprimido, porque la situación de por sí ya es muy tensa. Y pues igual que todos, la del amor, el amor de último, porque pues es lo menos necesario. Y como ya se dijo anteriormente, pues si la tipa es suficientemente honesta para decir, para proponer que puede ser un poliamor, pues no debe estar en muy malos términos con uno para poder decirle que se posponga la cosa porque hay cosas más importantes que hacer. Listo, gracias David. Entonces, Kim, ¿qué nos ibas a compartir? No, sobre lo que decían ahorita de la amenaza inminente, pues por un lado sería, no sé, de ahí si me corrigen si estoy equivocada, pero sería raro tener un arma o algo cortopunzante en ese contexto de una nave espacial. Entonces también por ese lado se solucionaría el asunto, pero también sería como no retar a la persona, porque si tú retas a una persona, lo más probable es entonces que se desate en una lucha, sino más bien como mostrarle que se puede desde la no agresión solucionar el problema. Sería como lo primero con esa situación. Con el compañero deprimido definitivamente sí habría que hacer como una intervención, como dejarlo que se desahogue, que relate pues todas las razones por las que ya no aguanta más y ya por último sí definitivamente los problemas de pareja debido a que también pues en una pareja en la que haya un ultimato, de pronto también dice que de pronto la mejor forma o lo mejor sería como terminar ahí esa relación. Ese sería como lo que yo estaba pensando al respecto. Y ya. Listo. Entonces ahorita les voy a aclarar todo lo que propusieron. Bueno, ese ejercicio me lo inventé yo. No es de la NASA ni nada de eso. Pero entonces voy a aclarar esos baches que la gente decía. Por ejemplo, esa situación, lo de la pareja, se presentó en la vida real. Fue en una misión del transbordador espacial Discovery. Fue con 3 astronautas, Lisa Nowak, William O'Effelin y Colin Chipman, no sé si los pronuncié bien, pero fueron ellos 3. Lisa tenía 43 años, estaba casada con William O'Effelin y ellos fueron pues a esta misión. Allá él, pues no sé, creo que la conocía de antes, pero también se embarcó ahí Colin, que es una ingeniera, y empezaron a enamorarse en ese viaje. Entonces ya luego que aterrizaron, Lisa, que es la esposa inicial, muerta de celos y ya acá abajo recorrió 1.400 kilómetros desde Texas hasta Florida con un cuchillo y una pistola para secuestrar y de pronto pues no se corroboró si la quería asesinar a la compañera pues Lisa. Entonces es una situación que sí se pasó, que sí pasó en la vida real y que sí puede suceder. Obviamente pues se declaró culpable luego de que la hallaron a juicio y obviamente la echaron de la NASA y se divorció del marido, pero es una situación que sí puede pasar para lo que nos proponía Nicolás. Pues nadie tuvo como que algún bache con lo del compañero que tenía depresión, porque pues sabemos que eso obviamente pasa demasiado. Y lo que nos decía Kimberly, lo del objeto cortopunzante, lo puse como un objeto, no como un arma, porque obviamente ellos tienen protocolos de revisión, lo que hablábamos cuando estábamos hablando de la comida también, de que no llevar drogas, obviamente tampoco se pueden llevar armas, pero cualquier objeto puede ser un objeto cortopunzante, digamos que no sé, que quiebren una varilla que está en la nave y entonces se vuelva algo afilado o algo así. A eso era lo que me refería con objeto cortopunzante, no necesariamente un cuchillo o algo así, sino que los amenazara con algo que puede hacerle algún daño a la otra persona. Ya así como el contexto general del ejercicio, como nos decía Nicolás, la NASA tiene unos protocolos de atención a estas situaciones, pero los protocolos, desde mi punto de vista, no son los más óptimos,
Por ejemplo, para del compañero agresivo, el protocolo que ellos tienen sería atar las muñecas y los tobillos con cinta adhesiva. Ellos tienen como un botiquín ahí con medicamentos, entonces sería inmovilizar al compañero que ha perdido el control e inyectarle tranquilizantes si es necesario. Entonces, y no solo eso, sino hablar con la persona mientras la están atando, decirle como por qué lo están atando, cuáles son como las razones para que pues la persona que está agresiva entienda y se le baje como la irritabilidad. Pero eso no tiene sentido. Pues desde lo que uno conoce, pues si me están atando y me están pidiendo que me calme, el solo hecho de que me coercionen, de que me maltraten, porque no va a ser suavemente que aten las manos, eso va a poner más iracunda a la persona. Entonces sí coinciden en que de pronto no son los más apropiados ahí en cuanto a protocolos. Sí, porque, o sea, ellos no lo miran tanto desde qué estaría sintiendo la persona que me quiere atacar, ellos lo miran más como de resolver la situación inmediatamente para que ninguno se vea afectado. Entonces, por eso lo de como usar la fuerza para resolver la situación. Entonces, por ese lado les hace falta como un poquito más de ciencias humanas ahí en la realización de los protocolos. Pero bueno, obviamente ese sería la primera situación a solucionar, porque como decían los compañeros, hay un riesgo inminente de que alguna otra persona pues salga herida por esta persona. La segunda situación que le daría prioridad yo en mi jueguito es la de el compañero depresivo, como todo el mundo lo puso. Este jueguito quedó súper easy. Pero bueno, porque obviamente también había un riesgo de que la persona atente contra su vida. Por ejemplo, para eso no hay un protocolo como detallado como lo hay para el primer caso de riesgo. Esto hay algo más como general. Igual ellos en cada viaje llevan un médico. Entonces sería que el médico atienda la situación independientemente que no sepa de psicología ni de psiquiatría ni nada. Sería entonces que se le administre ahí en ese botiquín hay antidepresivos. Entonces, pues esa sería como la última opción. La primera sería como que la persona hable con ella, le haga entender, por ejemplo, esto también fue un caso de la vida real, uno de los astronautas que pasó por eso decía que él lo que hizo era como que pensar por qué estaba allá, que igual estaba en otro planeta, que podía construir cosas, que podría hacer cosas mientras estaba allá y todo eso. Entonces, bueno, otro planeta no, pues como fuera de su planeta. Listo. Y por último sería la situación de lo de la pareja. Pues yo puse ahí coquetear, pero en realidad en este caso que vi que les conté del Discovery, o sea, pasó algo más que coquetear, ¿cierto? Y luego se fue como algo ya como atentar contra la otra persona. Pero sí sería como la que podría dar más espera, porque eso es un problema que no solamente pasa allá y que no requiere únicamente como de que, o sea, que se puede solucionar con el diálogo. Entonces, podría ser sí que termine, dependiendo de la personalidad de la persona, que termine con ella o que no sé, que acepte la relación de los tres, cualquier otra cosa, pero esto puede dar más tiempo porque no se vería como implicada inmediatamente la vida de otra persona, menos de que ya la otra persona desarrolle celos y todo eso es lo que les decía ahorita, pero ahí en el momento no está pasando nada, es solamente una propuesta, lo podemos solucionar con diálogo y pues, y ajá. Y también hablando pues con el psicólogo que está acá en la Tierra. Bueno, ya para finalizar así como las conclusiones, una de las psicólogas de la NASA, Patricia Santi, decía que el astronauta nunca va a confesar que tiene impulsos homicidas o que es una persona intolerante y todo eso, porque las personas sabemos que nos están evaluando, lo que les decía también ahorita, entonces nunca van a dar como esa parte mala o que consideran que no va a ser tan benefactoria en un proceso de selección. Entonces, bueno, por la parte psicológica tenemos que estas pruebas se realizan con las físicas, para que la persona no se dé cuenta que se le está evaluando. Además de eso, ahí pues la NASA está implementando muchas
muchos estudios, no sé cómo decirlo, muchas propuestas para que las personas potencien o desarrollen sus habilidades cognitivas o recursos cognitivos, que es lo que les decía ahorita. Y lo último es que con la conclusión pues general, ya con abarcando lo otro, es que obviamente respondiendo a la pregunta que era como el título que le habíamos dado a esta charla, Joan y yo, ¿puedo ser un astronauta? Pues la respuesta es sí. Obviamente dijimos todas las carreras que podían aplicar a esto, también como qué recursos o qué condiciones físicas se debía tener si usted cumple con esto. Ustedes saben que el cielo es el límite, entonces pueden hacer muchas cosas para poder lograr este sueño. Y además es una de las carreras mejores pagadas, entonces para que también lo tomen en cuenta. Bueno, ya esto sería como que todo lo que yo les iba a compartir acerca del proceso de selección de los astronautas. No sé si tengan alguna pregunta ya para finalizar. Y por acá Eva nos está diciendo lo del receso, entonces para que ya demos fin a esto con lo del receso y ya entonces entraría aquí en la segunda parte con su tema. Muchas gracias muchachos, fueron unos soles, muy participativos todos. Muchas gracias, Bueno. Manuela. Muchachos, acá como para poner en acuerdo, de pronto pues, se fue un poco más de las 4 y pues yo estaba ocupado atendiendo una llamada por los problemas que ha habido de red, pues como viendo a ver si se podía hacer algo por los que no han podido entrar. Bueno, pues, hola, ¿me están escuchando? Sí. Pena. Sí. Cuéntanos. Sino que es que se me está bloqueando por rato, entonces no sé si en esos momentos se escucha. Bueno, entonces, primero pues como un mensaje general, también por si han estado en contacto con otros compañeros, el motivo por el cual no estuve pendiente es porque hay muchos que no han podido ingresar, entonces era como explicando pues el tema de que esto finalmente es ajeno a nosotros, por lo cual simplemente la única opción que podemos darles es sigan intentando conectarse y si no, pues simplemente les compartimos pues afortunadamente la grabación de este. Aunque Eduard, les ¿qué cuento que la posibilidad? grabación paró. Como que la red Bueno. me tumbó la grabación porque no veo el indicador de que esté grabando ya. ¿Y qué posibilidad habría de cerrar toda la sesión y crear un nuevo enlace? ¿Sería posible? Crear un nuevo enlace, pues desde el punto de vista técnico creo que igual eso no va a cambiar la situación que tenemos. Bueno. O sea, lo dices es como para facilitar la conexión. De pronto que sí, que las personas que no han podido ingresar ingresen. Pero no te sabría decir si funcionaría o no. Ahí sí, no, acá pues no, porque finalmente recordemos que muchas de las cosas que están pasando son por efectos de saturación de red. De hecho, pues yo he tenido problemas también hoy, entonces yo creería que eso va a ser una situación general. Entonces, estaba explicando eso y si ustedes han tenido contacto con los que no han podido ingresar para que les comenten también lo que está pasando. Ah, listo, entonces debe ser que todavía está muy bloqueado y por eso no veo el botoncito de que está grabando. Bueno, la otra mención, receso es 5 minutos o nos tomamos los 10. Veo que se nos fue un poco más largo. Silencio. Hola. Es que no sé, Yo digo Kimberly, que sobre de todo. 5. Sí, listo. Entonces todos estamos de acuerdo de 5. Entonces quedamos en silencio 5 minutos y ya volvemos. Tengo las 4:07, a las 4:12 volvemos acá. Perfecto. Listo. Gracias. Ay. Ay. Ay, Camila. Kim, tienes el micrófono prendido. Gracias por avisarme.
tardes. ¿Ya estamos todos o esperamos otro momentico? Hola. Sí, igual habíamos dicho 5 minutos. Creo que podemos entonces dar inicio. Yo tenía ahí un pequeño comercial mientras. Listo, dale, dame un segundito y ya entonces empiezo. Bueno, mientras Kimberly termina entonces de organizar, nuevamente hago la invitación a si alguno de ustedes quiere compartirnos algún tema, está abierto el espacio. Hemos hablado pues de esto también pues en la junta de Excalibur, que ha resultado bastante provechoso también esta modalidad. Hemos visto bastante participación, entonces queremos aprovechar a continuar con esta dinámica. Entonces si alguno quiere compartir un tema para el próximo sábado, se puede comunicar conmigo para que lo coordinemos. Bueno, no, entonces me dicen cuándo empezamos. Yo sé que es un tema de pronto un poquito curioso, entonces me van haciendo preguntas, porfa, no hay ningún problema. Si me corchan abiertamente les diré que me corcharon porque es un tema también muy extenso y hay muchas cosas que por aprender, pero entonces vamos a ver de pronto qué curiosidades podemos resolver hoy. Me dicen cuándo empezamos entonces. Kimberly, de una. Listo, Ya te completaron 8 minutos desde que dijimos. Listo, perfecto. Entonces, bueno, frente a la pregunta de qué pasa con un cuerpo humano cuando muere, ¿cierto? Y cuando estamos en el espacio. Para poder hablar de este tema, entonces vamos a hablar unos conceptos básicos muy pequeños. Y es que cuando hablamos en forense, ¿cierto? Cuando tenemos que hacer un levantamiento de un cadáver, por decirlo de alguna manera, nosotros debemos confirmar que la persona sí tenga lo que llamamos una muerte real, que no sea una muerte aparente. La muerte aparente es a veces cuando, por ejemplo, en casos de hipotermia o casos de grandes hemorragias en los que una persona puede tener signos vitales, o sea, puede estar viva, pero muy leves. Entonces es un aspecto bien importante que hay que medir porque es importante confirmar que la persona muerta está de hecho muerta, ¿cierto? ¿Me están escuchando bien? Te me salió un mensaje de que tengo la red intermitente. ¿Sí? ¿Sí me escuchan bien? Sí. Perfecto. Vamos a hablar de decimos que es la pérdida total y definitiva de signos vitales, es irreversible. Entonces, no hay frecuencia cardíaca, no hay frecuencia respiratoria, no hay reacción de la persona ni ante el dolor ni ante la temperatura, o sea, altas temperaturas, bajas temperaturas. Y aquí en la imagen lo que les puse es la reacción de la pupila ante la luz. Cuando tenemos mucha luz, el iris en el ojo funciona como el diafragma de una cámara, o a la inversa, las cámaras están inspiradas, ese sistema, en el funcionamiento del ojo humano. Entonces, cuando tenemos mucha luz, hablamos de que hay una contracción para dejar poca luz, que ingrese poca luz y poder visualizar la información que tenemos en el exterior. Cuando hay luz normal, vemos la imagen del centro, ¿cierto? Que es el tamaño de la pupila normal. Y ya posteriormente, cuando tenemos muy baja luz, o cuando lo que nos pasa cuando apagamos la luz de repente en la noche y por un momento quedamos como ciegos, ¿cierto? No vemos nada. Pero si nos quedamos en condiciones de completa oscuridad por un rato, vamos a empezar a ver más cantidad de detalles y de contornos, y por eso es que, por ejemplo, nos podemos mover en la casa de nosotros o en la habitación de nosotros, aunque la luz esté apagada. Por un lado tenemos la experiencia, conocemos el lugar, pero por el otro, el ojo se ha adaptado, entonces tenemos este diámetro, ¿cierto? Se dilata para poder entrar mayor cantidad de luz y poder ver más detalles. ¿Listo? Entonces, cuando una persona fallece, este es uno de los reflejos que se pierde. ¿Listo?
Cuando hablamos de estudios de qué pasó con una persona cuando muere, qué pasa con el cuerpo humano cuando la persona fallece, hablamos de tanatología. Listo, entonces cuando hablamos de tanatología, hablamos de que estudia las modificaciones de un organismo a partir del momento en que se produce la muerte. La tanatología no es un estudio exacto, no es que, y sobre todo pues cuando uno ve, por ejemplo, programas ahí de CSI o pura pues, ciencia ficción, es importante tener en cuenta que los periodos o el tiempo de muerte se da siempre en lapsos, o sea, periodos de tiempo, ¿cierto? Entonces tenemos intervalos, 1 hora, 2 horas, de 1 hora a tal hora, porque no es exacto, ¿listo? Y el cronotanatodiagnóstico es el periodo en el que con mayor probabilidad se ha producido la muerte. Ahora, en cuanto a lo que hablamos del espacio, busqué bastante en la página de la NASA, en la página de las otras organizaciones aeroespaciales, y realmente, según lo que aparece en las páginas oficiales, no se tiene récord de que hubiesen ocurrido muertes en el espacio como tal propiamente dicho. Han ocurrido un montón de accidentes que han causado muchos muertos, pero en el despegue, en el aterrizaje o en simulaciones aquí mismo en la Tierra. Pero como tal, por eso es que no existe un protocolo establecido de qué pasa con un cadáver que está en el espacio. Según la ONU, y esto aquí se los digo a título de chisme, porque no pude encontrar en la página de la ONU un documento que me respaldara esta información que les puse acá, pero es lo que aparece en la mayoría de la prensa o de lo que el reporte que vi ahí, pues y que consulté para poderles dar esta información. Se supone que según la ONU no se puede arrojar el cadáver, ¿cierto? Expulsar el cadáver por fuera de la nave, pues porque ya se murió la persona, porque sería como tirar basura al espacio, ¿cierto? Entonces ellos dicen que existe eso. Normalmente en una nave espacial lo que se hace con los desechos es que se meten en una cápsula y la cápsula se envía en una trayectoria que hace que cuando llega a cierto límite, el calor desintegra los desechos. Entonces eso es lo que pasaría o lo ideal con un cadáver, pero como es un cadáver, entonces se tienen más cuidados y pues por respeto también a la persona no se hace eso. Otro aspecto que tendríamos que tener en cuenta ahí sería que mantener un cadáver a bordo de una nave espacial pues obviamente pondría en peligro la salud física y mental de las personas, porque obviamente es un riesgo biológico a nivel de el cuerpo se va a descomponer, ¿cierto? El cuerpo humano tiene un proceso que se llama homeostasis, y es que ustedes acá mientras están escuchando esto, mientras están comiendo, ustedes no le dan órdenes a su cuerpo para regular la frecuencia respiratoria o la frecuencia cardíaca. Ustedes están estudiando o están comiendo, pero ustedes no tienen que preocuparse por los procesos fisiológicos que hace el cuerpo humano para mantenerse vivo. Y una vez la persona fallece, esos procesos se detienen. Hay un proyecto que vi en varias páginas web, pero no pude encontrar por ningún lado en la NASA. Dime. Disculpa, hay un aporte en cuanto a lo de mantener un cadáver a bordo en la parte psicológica, mental de los demás tripulantes, que mencionaste pues ahí lo de la salubridad, pero no le diste como énfasis. Claro que sería, generalmente pues puede causar un estrés postraumático, no sé si de pronto lo han escuchado, que generalmente cuando se vive un trauma, la persona queda con secuelas de ese trauma. Entonces digamos que cuando lleguen acá a la Tierra pueden recordar, no sé, tener flashback, no sé si lo pronuncié bien, pero como del cadáver. O además de eso, en el momento pues de que esté sucediendo, pueden tener, no sé, psicosis alucinatoria y mientras duermen pensar que el cadáver se levanta, cosas así. Entonces por eso es que no es saludable pues mentalmente tener tampoco un cadáver ahí. Exactamente, sí. Qué pena, listo, regresé. Entonces, sí, esa parte que decía ahí Manuel es bien importante y normalmente, y buscando acá esta información, encontraba que el tratamiento de los cadáveres que teóricamente se le podría dar en el espacio es muy similar a lo que hacen en los submarinos, porque en los submarinos tampoco tienen formas, a veces, sobre todo por las distancias, de dejar el cuerpo en tierra
lo suficientemente rápido. Entonces tienen que mirar qué medidas toman para que no haya una afectación ni a nivel de riesgo biológico ni a nivel de riesgo psicológico, porque si es una persona que se ha entrenado y tiene de pronto entrenamiento también en inteligencia emocional, no habrá ningún problema y podrá, o sea, manejar mejor la situación, ¿cierto? De una forma más adecuada. Pero de todas maneras, tener ahí un cadáver, un cuerpo humano vivo que se está descomponiendo, perdón, un cuerpo humano muerto que se está descomponiendo a medida que pasa el tiempo, es una afectación psicológica importante. Entonces, lo que encontré yo dentro de, que se supone que es un programa de la NASA, pero en la página de la NASA no aparece por ningún lado, es el programa de Body Bag, que se supone que es un programa para devolver el cuerpo acá a la Tierra. Eso es una teoría, realmente no encontré. Hay una conferencia de Tech Talks, no sé si de pronto la conocen, que es de tecnología y educación, y es a nivel internacional, y ellos, hay una conferencia de la persona, es una señora ya, para unos 50 años, la que propone este método que les voy a explicar para deshacerse de los restos humanos en el espacio. Y es, esto que ustedes ven ahí en la imagen, es lo que se llama una esclusa de aire, ¿cierto? Esa esclusa de aire es una cabina que tiene 2 puertas y esa es el que sirve de comunicación entre la nave o la estación espacial y el espacio exterior. ¿Por qué? Porque las puertas tienen unos forros, un sellamiento que aísla tanto presión, temperatura, vapores, gases, todo. Entonces, es lo que permitiría que la persona, un astronauta, pase de la nave al espacio exterior. Ahora, entonces se supone que obviamente en el espacio no hay bolsas para cadáveres, sino que se metería el cuerpo de la persona fallecida en un saco para dormir, se aísla y se mete en estas cabinas para que la temperatura del espacio exterior congele el cuerpo. Eso es lo que ella plantea. Y que después un brazo mecánico haga vibrar a la suficiente velocidad ese cuerpo, ese cadáver, para convertirlo en cenizas. En cenizas no, en polvo. Entonces se supone que ese polvo sería el que se traería de nuevo a la Tierra y que se haría un funeral común y corriente vía virtual, pues con los familiares y como toda esa parte ritual. Esa es en teoría lo que podrían hacer. Como les digo, no encontré información confiable al respecto, por eso ahí hago el énfasis en eso. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Chicos, en estos momentos no veo el chat, solamente veo la pantalla. Entonces, la que yo puse en el Kim, cuéntame. Sí. Sí, Nicolás preguntó ahí que pues no entiende la parte de por qué no botar el cuerpo, lo de la basura espacial. Ah, listo, perfecto. Dentro de los protocolos que tiene la ONU, y esto sí lo encontré, hay un tratado que firmaron por allá en 1900 algo, no recuerdo la fecha exacta, y la firmaron 87 países. Entonces, dentro de ese estatuto internacional está que, por ejemplo, el espacio es patrimonio de toda la humanidad y no puede ser colonizado por nadie. O sea, que digamos que la luna le pertenece a Estados Unidos o no, que la luna le pertenece a Rusia, no, para nada. Y lo mismo con las estrellas y los cuerpos celestes, nada que ver. Que solamente van a ser con fines científicos, investigativos y que por ningún motivo se pueden utilizar para establecer bases militares o trabajo con bombas nucleares. O sea, que solamente sea para el bienestar de la humanidad. Ahora, que el desechar un cuerpo humano, o sea, dejarlo libre en el espacio, quedaría que el cuerpo quede flotando, ¿cierto? Y eso se convertiría en un desecho. Entonces, ese desecho, como está flotando y no tiene una trayectoria definida y no tiene ningún control, podría causar un accidente después o dañar algún artefacto a nivel de naves espaciales y estaciones en el espacio. Entonces, por esa es la razón de que no se permite descartar el cuerpo de esa manera. ¿Respondí la pregunta? Pues más o menos, pues porque igual yo digo, listo, eso entiendo esa parte de la basura, digamos, en las vecindades cercanas a la Tierra, pero dado que hay un protocolo para guardar un cuerpo, porque no habría un protocolo de desecho en el que yo hago y le doy una velocidad inicial de tal forma que él se vaya hacia el infinito y finalmente ya no sea un problema nuevo como tal.
Pues sí, es una pregunta sincera, Porque, pues, o sea, no, tranqui. Y de hecho eso también lo contempla la ONU, y ellos dicen, como seres humanos no tenemos el derecho de contaminar lo que no conocemos. Entonces ellos dicen, no se van a hacer ese manejo de desechos, de tirarlo como tú dices. O sea, sería una opción y nos quitaríamos nosotros el problema, pero el problema de pronto se lo dejamos a otra especie, a otro entorno, y dentro de los que tenemos establecido en la ONU, desde la ONU está que hay una protección y que no se va a alterar, y también esto lo hablábamos con lo de terraformación, hay un principio de respetar las formas de vida que hay en los otros planetas, independientemente si son inteligentes o no, e independientemente si para nosotros, desde lo que nosotros consideramos inteligente, clasificarían o no. Entonces, por eso tampoco sería viable eso que tú nos dices. Para nosotros solucionaría el problema, pero entonces iría en contra de esos principios que planteó la ONU antes incluso de que saliera el primer perro, que no me acuerdo cómo se llamó, el primer perro que salió al espacio exterior antes de que saliera esa misión. ¿Cuál? Ya me están diciendo egoísta y todo. Eso. La perra laica. Esa, la perra laica, la rusa. A ver, perdón que me haya metido ahí, no sé cómo les decía que pedí aquí el micrófono a ustedes para abrir el micrófono, pero para decirte algo, Kimberly. Claro, cuéntame. Y tuviéramos en cuenta precisamente lo que dice Nicolás, teniendo en cuenta que si un cuerpo lo pudiéramos tirar directamente de la atmósfera de la Tierra, no se desintegraría, así como digamos, desintegrar una nave espacial, un meteorito, un ser humano, si lo tiráramos, en este caso lo tenemos afuera, no, ya sé por qué no se puede. A ver, no, sí se podría. Estamos en una altura casi, por ejemplo, la Estación Espacial Internacional, 400 kilómetros. Qué pena, no te estoy escuchando bien, ¿qué? Aló, ¿no me escuchan? Te escucho, pero hay mucha interferencia, entonces casi no te escucho bien. otra forma. Dale, gracias. De pronto me escribe la pregunta en el chat y Manu me la lee. Cuéntame. Eso te iba a decir. Ya Manuela me está diciendo egoísta, pero yo pues porque yo no solo lo estoy viendo desde el punto de vista del resto, porque también imagínate que guardar un cuerpo puede ser una condición de riesgo biológico para el resto de la tripulación. Exactamente, es que por eso esa es la polémica. Y como teóricamente, oficialmente no ha pasado, por eso es que no hay protocolo, porque teóricamente no ha pasado, en teoría por ejemplo, en los documentos oficiales. Mientras yo estudiaba en el exterior, yo había tenido esa discusión con mi familia, por ejemplo, y les dije que si yo me moría en el exterior, ni se les ocurriera repatriar el cuerpo, pues, teniendo en cuenta todo el riesgo biológico y todo lo que involucra repatriar un cuerpo. Entonces, es como por eso, sin mencionar pues que hay, obviamente hay unas cuestiones culturales y hay religiones en donde es importante un cuerpo después de muerte, hay religiones que no, en fin, o sea, hay toda una discusión asociada a eso. Pero teniendo en cuenta que esto puede acarrear un montón de dificultades para el resto de la tripulación, me parece curioso pues que el protocolo vaya en esa dirección y no pensar en otra, decir, no, pues desintegremos el cuerpo para, digamos, ya la parte ética de no tener que generar basura, sino decir, vamos ya no es repatriar, lo que hay, reingresar a la tierra. Eso es una palabra ahí que tendría que ver con planetario y repatriar, yo no sé, habría que mirar a ver cómo se hace, sí. Es que ese es el detalle. Que, dime, Juan Carlos. Sí, ahora sí te escucho mejor. Te escucho mejor. Entonces yo diría que a través de lo que ustedes están hablando ahí, yo diría que como no se puede dejar el cuerpo, por ejemplo, si fuera la Estación Espacial Internacional, si se tirara hacia la atmósfera para que se quemara. Eso nunca lo han tenido como factible, pues tú acabas de decir de todas maneras que como nunca ha pasado, es verdad, no sería de pronto posible que simplemente se eche contra la atmósfera y al reingreso se quemaría totalmente. Sí. Nunca ha pasado, pero no han, ¿cómo es? Esa es una de las opciones que han contemplado, sí, porque precisamente lo decían. Dime, ¿qué fue lo último? Eso no es lo último, que si no se ha contemplado, esa era la palabra que estaba buscando, que si de pronto no se ha contemplado de pronto, simplemente se quema contra la atmósfera. Esa es una de las opciones que han contemplado, y también pensándolo en que, por ejemplo, y hacían el símil con el Everest, cuando las personas, y cuántas personas han muerto intentando escalar el Everest, y saben que se están poniendo en peligro, y saben que se pueden morir, y saben que si se mueren, no es como que los van a ir a rescatar de allá y van a volver a sus familias el cuerpo humano, no.
para nada. Una persona que escala el Everest sabe que si se muere en el camino, entre otras cosas porque hay un montón de cuerpos fregados por ahí congelados, conservándose por las condiciones de congelamiento, ellos saben que si mueren, su cuerpo queda ahí. Entonces es un riesgo que ellos tienen en cuenta ahí. Entonces es una cosa que se ha contemplado, pero no como que lo hayan hecho. No sé si ahí respondí tu pregunta. Kim, no sé si de pronto lo puedas enlazar ahí con lo que está pasando en el chat. Edward mencionó ahí que lo del body, lo de regresar el cuerpo es con una entidad privada. Él puso ahí el nombre. Sí, es una empresa privada. Que por eso es posible que no esté ahí en lo de la NASA. También pusieron lo de las consideraciones bioéticas pues en el espacio, que es lo que hablabas con lo de la perrita. Y hicieron una pregunta que si de pronto sabes en qué misiones espaciales han ocurrido este tipo de cosas. Cuando dices que misiones especiales han ocurrido este tipo de cosas, no sé si te escuché ahí. Misiones espaciales, o sea, donde se haya muerto alguien, si tienes conocimiento. Bueno. Yo mientras hice esta información, sí encontré varias. Hubo una rusa muy importante en la que fallecieron 3 astronautas, pero fue una de las primeras, la verdad no recuerdo el nombre exacto en estos momentos, pero la misión era ir y volver, ¿cierto? Y déjenme un segundo, por favor. Entonces iban y volvían, y resulta que los astronautas en esa época no tenían traje espacial. Se discutió mucho si iban a ir con traje espacial, se discutió a nivel de logística, incluso cuando después fallecen los 3 astronautas, hay repercusiones de que despiden a varias personas, y la discusión estaba en que si llevaban trajes espaciales, entonces iban a ocupar más espacio y requerían mucha más energía, y pues en esa época no tenían como la tecnología para hacerlo. Entonces, finalmente se decide lanzar la misión. Eran 3 astronautas rusos, ninguno de los 3 llevaba traje espacial, y tampoco porque se consideró en algún momento que ponerles caretas de oxígeno, porque eso les alargaba la vida 2-3 minutos, pero finalmente se lanza la misión y no van con caretas de oxígeno ni siquiera. Ellos llegan a la estación espacial, y cuando se desacoplan de la estación espacial, hay una falla de una de las válvulas, y es microscópica, pero aún así filtra el aire, y lo que pasa es que en cuestión de un minuto, no, de 10-15 segundos, los 3 astronautas están inconscientes ya, y cuando la cápsula llega a la Tierra, los astronautas ya llevan más o menos media hora muertos. Entonces se sorprenden mucho los rusos, porque los rusos atribuían a que los astronautas no les contestaran la comunicación por fallas de comunicación, no porque realmente estuvieran muertos o hubiese pasado algo realmente así de grave. Cuando ellos llegan a la cápsula, revisan la cápsula, encuentran que los 3 astronautas habían fallecido. De todas maneras, a nivel de incidentes en el espacio hay una lista muy larga, y yo creo que de pronto eso incluso podría ser un tema que podríamos trabajar acá más adelante, porque son muchos los accidentes, pero así que hayan quedado cadáveres en el espacio, no. Mientras yo revisaba, encontré personas que habían sido incineradas, personas que habían sido de pronto en una simulación aporreadas severamente o con lesiones, pero fallecidos en el espacio no encontré. ¿Me confirman, por favor, si respondí a todas las preguntas? Sí, Kim. Perfecto, entonces sigamos. Bueno, vamos a hablar de unos factores, y hablamos de qué es lo que pasaría en el cuerpo humano de una persona en condiciones normales, o sea, planeta Tierra. Hay factores de edad, de estatura, de peso, de estado nutricional, porque los porcentajes de grasa corporal también interfieren en cuanto a los procesos de descomposición humana, y también hay unos factores que hay que tener en cuenta a nivel ambientales: dónde está el cadáver, en qué clima, ¿cierto? La temperatura del ambiente, qué tan abrigado esté, o sea, si es un cuerpo que está desnudo o es un cuerpo que tiene prendas de vestir, y las condiciones climáticas pues del lugar a nivel de niveles de humedad, ¿vale? Bueno, fenómenos cadavéricos. Hay
Esto es todo un tema y es bastante extenso en realidad. Hay fenómenos cadavéricos que se clasifican como tempranos, o sea, los primeros, y hay unos que ya son tardíos, que son los que empiezan a aparecer después del segundo o tercer día en el que la persona fallece. Entonces, el primer fenómeno cadavérico que tenemos es el enfriamiento. Entonces, la temperatura corporal desciende para igualar la temperatura ambiente. Ese es el primero de los signos. Luego empieza a haber una deshidratación en la piel, porque como recordemos ahorita que les decía que el cuerpo humano tiene algo que se llama homeostasis, o sea, nos mantenemos vivos, pero es nuestro cerebro el que nos mantiene vivos y nosotros no tenemos que pensar en parpadear para hidratar la mucosa en los ojos, o no tenemos que pensar en digerir los alimentos que consumimos, nada de eso. Bueno, después por eso también esta deshidratación de la piel, desecación de las mucosas en los labios y opacidad ocular. Nosotros todos tenemos un brillo natural en los ojos y también se debe a la parte de las lágrimas. Y cuando el cuerpo humano fallece, después de un par de horas ya se puede observar algo que se llama un colapso, ¿cierto? Ese colapso quiere decir que el ojo se hunde en la cuenca en la cuenca ósea, ¿cierto? Se hunde, entonces ya no se ve como normalmente pues vemos los ojos de una persona que está viva. Ahora, livideces, este es un término que a veces de pronto es difícil de entender, pero las livideces recordemos que nosotros tenemos un sistema circulatorio, ¿sí? Entonces ese sistema circulatorio está coordinado por el corazón y hay una frecuencia, el corazón palpita y el corazón bombea la sangre a todo el cuerpo humano. Cuando el cuerpo fallece, ¿cierto? Entonces el corazón deja de hacer esa actividad de bombear la sangre. ¿Qué pasa con la sangre? Nosotros tenemos en un adulto promedio tiene más o menos de 6 a 7 litros de sangre. Y no solamente sangre, también hay linfa y hay un montón de fluidos pues que están circulando todo el tiempo para poder hacer el mantenimiento del cuerpo humano. Y cuando la persona fallece, lo que pasa es que por efectos de la gravedad se empiezan a hacer concentraciones de sangre en las partes donde más bajo está, por decirlo de alguna manera, el cuerpo. Ejemplo, si la persona está sentada, ¿dónde se va a concentrar la sangre? Se va a concentrar en los pies y se va a concentrar en la nalga. ¿Por qué? Porque es la parte donde por gravedad iría a acumularse la sangre, por decirlo de alguna manera. Pero si la persona está acostada, entonces también se concentraría en la espalda, ¿cierto? Y en el cuello. ¿Por qué? Porque en esa parte posterior del cuello, por gravedad, sería donde se quedarían como los depósitos de sangre. Hagan de cuenta que es una manguera. Si yo corto el flujo de agua, ¿sí? En la manguera, ¿dónde va a quedar el agua? Entonces en las partes más bajas de la manguera, y que por eso hay que sacudir la manguera para poder sacar el agua, ¿cierto? Hasta ahí me he hecho entender. Sí, sí. Perfecto. Otro de los efectos que pasa otro de los fenómenos cadavéricos es la contracción de los músculos. Resulta y acontece que es lo que llamamos rigor mortis, ¿cierto? Entonces, esto es paulatino. El punto máximo es a las 24 horas y luego a las 36 horas va a empezar a disminuir, ¿cierto? Entonces, lo primero es que va a empezar por los músculos más pequeños, entonces normalmente se empieza por los músculos del rostro, entonces tenemos que los músculos del rostro van a ser los primeros en tensionarse y después también, por ejemplo, los músculos de las manos, los músculos de los pies y ya posteriormente los músculos más grandes, los del pecho, los del cuello, los del abdomen, los de las piernas, etcétera, etcétera, etcétera. Esa rigidez cadavérica nos indica el tiempo de muerte si encontramos el cadáver rápido, por decirlo de alguna manera, porque es un proceso muy paulatino, aunque puede depender de la temperatura en la cual está el cuerpo en esos momentos. Listo, el clima, el entorno en el que se encuentra. Ya unos fenómenos cadavéricos tardíos, o sea, ya han pasado una semana o 15 días o está en un clima que ayuda a que se den estos procesos, son la autólisis y la putrefacción. La autólisis es que se empiezan a fermentar los fluidos del cuerpo humano, sobre todo a nivel de las vísceras. Hay una parte
principal en el cuerpo humano que tiene demasiada cantidad de bacterias y es el colon, ¿cierto? El intestino grueso. Ahí, desde ese punto, es que se empieza la putrefacción. ¿Listo? Y la putrefacción se relaciona mucho con las bacterias, pero también tiene que relacionarse con lo que nosotros llamamos entomología forense y es el uso de los insectos para determinar el tiempo de muerte. Entonces, si ustedes ven acá en esta imagen, lo primero que aparece son las moscas, ¿cierto? Obviamente esto depende del contexto en el que estamos. Este es un proceso que cambia si estamos en Bogotá, si estamos en el Amazonas, si estamos en Estados Unidos y obviamente si estamos en el espacio no va a haber esta fauna silvestre pues que nos ayude a descomponer el cadáver, ¿cierto? Que ese es una diferencia bien importante. Entonces, lo primero que aparecen, los primeros 2 días son moscas, después ya empiezan a aparecer escarabajos y aparecen también otros tipos de moscas e incluso hormigas y escarabajos que se van a empezar a comer la carne, ¿cierto? Entonces tenemos que son algunos que llegan a poner sus huevos, ¿sí? Para crear larvas y se alimentan del cuerpo y otros que comen son la parte de los músculos, ¿vale? Y ya por último, con meses de estar descomponiéndose el cuerpo, es que empieza a quedar en reducción esquelética, que es cuando nosotros llamamos ya cuando el cadáver ha quedado pues solamente en huesos. ¿Listo? ¿Dudas hasta acá? Kim, yo tengo una pregunta. Cuéntanos. Sí. Nos decías que iban apareciendo estos tipos de bichitos, pero digamos que estamos en una nave por allá súper lejos, eso no aparece de la nada, ¿cierto? Allá no se darían estas condiciones. Exactamente, esa es una de las principales diferencias. Ya voy incluso acá en la próxima, dame un segundito, porque vamos a hablar de qué pasa entonces. Este era como lo que pasa en el planeta Tierra. Ahora vamos a hablar de lo que no pasaría estando en el espacio o estando, por ejemplo, en la Luna, ¿cierto? Porque allá no tenemos, sí se daría la parte de la autólisis en cuanto a que esta fermentación se da con organismos que no requieren oxígeno. Entonces sí, y ya voy más a ahondar más en esto adelante, pero si estoy en el espacio no hay condiciones de oxígeno, entonces igual se va a dar este proceso. Pero el proceso en cuanto a insectos no se va a dar porque esa fauna allá no la tenemos, obviamente. ¿Listo? ¿Alguna otra duda? Sí, Kim, preguntan acá en el chat que si los fenómenos cadavéricos pueden variar por el tipo de muerte. Sí, obviamente, ¿qué es lo que más influye? No es que todos los cadáveres tengan estos fenómenos, no todos. Algunos se aceleran, algunos se ralentizan, ¿y de qué depende? Depende de condiciones individuales, como les había puesto acá. Por ejemplo, una condición previa, la persona tuvo cáncer, o la persona tiene diabetes, o la persona consumió sustancias estupefacientes, o la persona estaba hospitalizada y estaba recibiendo medicamento. Ese tipo de condiciones aceleran unos procesos y desaceleran otros. Y también hay que tener en cuenta el ambiente en el que está. Entonces, no es que todos los cadáveres van a presentar estos fenómenos que estamos hablando. ¿Cuáles sí se van a presentar? Sí o sí, todos los fenómenos tempranos, o sea, el enfriamiento, la deshidratación, las livideces, las contracciones en los músculos. Ya la autólisis y la putrefacción, que ya empiezan a ser los fenómenos tardíos, van a depender de esas condiciones tanto individuales como ambientales. Hay algunos cadáveres en los que no se da, entre otras cosas porque si estamos acá en la ciudad y no estamos hablando de coronavirus ni de pandemia ni nada, sino que se logra llevar el cadáver a tiempo para que lo cremen o se entierra a tiempo, estos procesos se alteran completamente de forma diferente, porque si el cadáver está enterrado, entonces los insectos no van a llegar a él tan fácil, y los primeros que van a llegar no van a ser las moscas, sino las hormigas. Entonces, y también si está enterrado en madera o en cemento, ahí hay variables que afectan todo este tipo de desarrollo a nivel de fenómenos cadavéricos. ¿Alguna otra pregunta? No, ya esas eran todas. Bien, bueno, entonces vamos a hablar de lo que pasaría estando en el espacio. Entonces, si estamos en el espacio, estamos en la Luna, si el astronauta tiene el traje puesto y este está sellado, entonces el proceso de descomposición realmente empezaría es por
las bacterias que tenemos en el colon, o sea, intestino grueso, y esas serían las que se encargarían de hacer todo el proceso de descomposición del cadáver. Ahora, si estamos hablando de que estamos flotando en el espacio, estamos flotando a la deriva. Entonces va a haber momentos donde estemos a temperaturas extremas, tanto porque es de noche y de pronto estamos en la luna y entonces estamos a temperaturas de menos 100 grados, entonces el cuerpo humano se congela a los menos 40 grados. Y si estoy a menos 115, que es lo que más o menos la temperatura en el lado oscuro de la luna donde no llega el sol, entonces ahí habría un fenómeno de conservación que es el de congelación, que es lo mismo que pasa con los cadáveres o con las personas que fallecen en el Everest. ¿Por qué? Porque la congelación detiene a las bacterias, entonces el cuerpo incluso se conservaría muy, muy bien. ¿Listo? Esa es una. Ahora vámonos al sentido opuesto. ¿Qué tal si yo no estoy en el lado oscuro de la luna, sino que estoy cerca a los rayos del sol? Entonces voy a tener temperaturas muy altas. Para incinerar un cadáver normalmente se utilizan 350, 400 grados Celsius, más o menos, en las estufas que se utilizan para quemar un cadáver, y requiere un tiempo constante. O sea, no es como que lo metí y en 5 minutos salen cenizas, no. Requiere temperaturas porque los tejidos blandos sí desaparecen rápido, pero las estructuras óseas y al menos los dientes, que los dientes tienen un recubrimiento de esmalte, que es la sustancia más dura en el cuerpo humano, eso protege a los dientes de derretirse en condiciones extremas de llamas, ¿cierto? Entonces, si estoy en un lado donde me llegue radiación, donde me lleguen temperaturas elevadas, entonces lo que pasaría con el cuerpo sería que quedaría momificado, como vemos ahí en la imagen. Lo mismo que pasaba con los faraones en el antiguo egipcio. Obviamente ellos los cubrían de vendas y hacían todos sus rituales y tenemos las momias que vemos hoy en fotografías, pero esto que les estoy mostrando acá es como quedaría el cuerpo humano. Si ustedes observan no se ve muy bien como los detalles, pero sí se observa que hay como que quedó desecado. Cuando hablamos de la comida reseca, o esta comida que llevan los astronautas y que se seca al vacío para que se la puedan consumir, más o menos así quedaría con una textura como ya pergaminada el cadáver, pero aún así también se conservaría. Y si estoy flotando a la deriva en el espacio, entonces ese proceso iría largo y entonces también se empezaría a afectar el traje, ¿cierto? Porque un traje espacial no está diseñado para permanecer años interminables en el espacio, entonces empezarían a haber filtraciones que permitan salir vapores o pequeños fluidos que ayuden también a secar más el cadáver. Entonces, este sería uno de los fenómenos de conservación, que sería momificación. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Quién pregunta, Eduardo, que si tú vas a compartir la presentación? Sí, claro, yo se las comparto ahorita por el grupo, o ya me dice Edward si te la mando y tú la compartes por correo electrónico, no hay ningún problema. Bueno, me confirman ahorita cómo hacemos ese envío. Vamos a hablar de las condiciones de la Tierra versus el espacio. Entonces, hablamos ahorita del oxígeno. El oxígeno es lo que nos mantiene vivos a nivel de cerebro y de sistema circulatorio. Entonces, hablamos de pulmones, de sangre y del corazón, ¿cierto? Pero sin oxígeno, entonces la descomposición del cadáver solamente sería a través de las bacterias que no necesitan el oxígeno para poder sobrevivir y serían las que nosotros tenemos en el cuerpo humano mismo. Y por eso es que dejar el astronauta que ya falleció dentro de la nave no es adecuado. Incluso encontré también leyendo que en los submarinos una de las formas que hacen es que colocan el cadáver o los cadáveres en la parte donde tienen los misiles, porque es una parte del submarino donde las temperaturas son muy, muy bajas y permiten que se conserve el cadáver lo suficientemente para que, por un lado, esté aislado de la tripulación y no genere secuelas a nivel psicológicas, pero también para que no se descomponga y esta acción de las bacterias sea mucho más lento y tengan tiempo de llevar el submarino a tierra y poder hacer el descargue del cuerpo. Entonces, pasaría lo mismo y por eso también ahorita hablábamos de qué hacer y que teóricamente nunca ha pasado, pues en documentos oficiales nunca ha pasado, entonces también es algo que tenemos que tener en cuenta. Bueno,
otra cosa que tendríamos en el espacio es que no hay gravedad, ¿cierto? O la gravedad es casi cero. Entonces no van a haber livideces. Si ustedes observan acá en la parte inferior de la pantalla, esto es más o menos lo que parece una lividez en un cadáver. Entonces, este es un sector de la espalda, ¿cierto? Y si ustedes observan, cuando uno presiona la piel, quedaría la marca. Ese es el efecto de las livideces. O sea, porque la sangre está concentrada en un solo lugar, se concentró por efecto de la gravedad en la tierra, pero si yo presiono con mi dedo esa piel, voy a desplazar la sangre. Pero como la persona ya no está viva, ya no hay circulación que regrese. Esto es algo muy, muy común e incluso lo utilizan en enfermería para medir que también tiene uno la circulación, y es: cójanse una mano y con la otra apriétense uno de los dedos en la zona de la uña. Y si usted tiene buena circulación, se va a rellenar inmediatamente. Ustedes van a ver que mientras presionen, su uña queda blanca, pero en cuanto suelten la mano y dejen de apretar, la uña se vuelve a poner rosadita. Eso es buena circulación, pero en una persona que ya haya fallecido, obviamente ese proceso no se da, y por eso es que tendríamos ese tipo de cosas. Ahora, otra cosa que pasaría en el espacio es, y acá les puse esta imagen, y es qué pasa con nuestros órganos internos cuando estamos expuestos a microgravedades. Entonces, si estamos en la Tierra hay una disposición, ¿cierto? Entonces los pulmones, el corazón, entonces está el hígado, el estómago, los intestinos, y todo por gravedad va hacia abajo. Pero cuando estamos en el espacio, entonces ya tendríamos que hay una acumulación, y la mayoría de los órganos tienden a acumularse de una forma más hacia arriba, o sea que casi que los órganos nos quedarían solamente en el pecho, no tendríamos casi órganos en la parte baja del abdomen, y todo quedaría como comprimido hacia el pecho por el efecto de la gravedad. Entonces ese también sería un efecto muy interesante en un cadáver en el espacio. Realmente yo soy una de las personas que está como por ahí pendiente de cualquier noticia que salga al respecto, porque sí me parecería muy interesante tener evidencias de cómo pasaría en la vida real, porque aquí desde la teoría y desde lo que sabemos se puede de pronto hipotizar de qué pasaría con un cuerpo, pero sí sería muy chévere poderlo comprobar, pues sin desearle la muerte a nadie ni nada de eso, obviamente. Y el otro aspecto que tendríamos, y que también tenemos a veces acá ocasionalmente en la Tierra, cuando las personas mueren en un desierto o mueren en el Everest, etcétera, etcétera, pero también son las temperaturas extremas, que ya obviamente estamos hablando de que o son realmente temperaturas porque los rayos del sol no llegan, o al contrario, que son temperaturas muy altas y podrían también incinerar el cadáver. Y esta es la bibliografía. No sé si tienen dudas, inquietudes, comentarios. ¿Aló? Pues para mí está todo claro, y en el chat todavía no hay dudas al respecto aquí. Bueno, incluso podemos aprovechar, pues, igual faltan 4 minutos, no sé si tienes algún comentario final, Kimberly, y si no, pues incluso estamos con el tiempo pues, adecuado como para cerrar la sesión. No, yo creo que ya pues, no, todo lo dije, espero que les haya parecido, aunque sea interesante, y por acá veo que me preguntan que si los fenómenos cadavéricos pueden variar por el tipo de muerte. Sí, ya lo había contestado. ¿Qué es? Bueno, que haga más de ese tema, porfa. Bueno, la verdad, del tema en el espacio, como les digo, saqué toda la información que pude sacar, y hubo algunas páginas de dudosa procedencia, entonces no hay documentos oficiales. Ya para hablar de fenómenos cadavéricos aquí en la Tierra sí podría ser más extenso el tema, porque hay mucho para hablar, pero yo creo que ya nos desligamos muchísimo del propósito de este grupo, entonces ya quedo atenta, no sé, a directrices que nos den. Bueno, igual como lo hemos dicho en múltiples ocasiones, pues la idea es, siempre y cuando esté el aspecto ciencia, pues, o sea, en especial, pues ojalá sí se puede vincular con ciencias del espacio, muy bueno, pero desde que tengamos una visión científica de los temas que compartimos no habría problema. Y igual alrededor de esto también hay ciencia, y para discutir pues nada más de entrada fenómenos biológicos, psicología, pues muchas cosas. Entonces digamos que el tema perfectamente tiene una cabida también, Kimberly. Entonces bueno, perfecto. Está el espacio.
Bueno, entonces para la próxima sesión, ya por ahí por chat estaban diciendo pues abrir un espacio para alguien que quiere compartirnos sobre Celestia, que es un software de simulación 3D para astronomía. Aprovecho entonces, si alguien más de pronto como para aprovechar y alinear con el tema, si hay alguno más que de pronto quisiera compartirnos de algún software de astronomía que haya usado y quiera darnos como una sesión también sobre este tema, como para que aprovechemos y hagamos alineación de este tema que hace mucho no tocamos en el grupo, que es ya sea software divulgativo, de enseñanza, para astronomía. Bueno, Simón, Space Engine. ¿Y te animas, Simón, para el otro sábado? Bueno, ya tendríamos entonces, pues como listo. Entonces tenemos acá también ya el otro software como de astronomía y ciencia aeroespacial para el siguiente sábado. Entonces ya saben, nuestra próxima sesión va a ser sobre software para astronomía. Muchachos, muchísimas gracias. Aprovecho y recuerdo, pues intenten, si se presentan problemas de conexión, solamente queda es intentar conectarse. No tenemos cómo hacer una solicitud de soporte y si es problema de la red, pues es algo que se escapa pues de la mano de todos también. Entonces, si hay problemas, para que ya sepan que realmente no hay una forma de redireccionar estas dificultades a nosotros. Juan iba a decir algo. Sí, no, primero que todo, felicitaciones a Kimberly y también a Manuela, porque me parece que ha sido interesante la temática, y a los demás jóvenes que han participado en las reuniones pasadas. Iniciamos con este modelo de reunión, ha sido excelente. Entonces, para todos, mis felicitaciones. Y por último, que me preguntan algunos de los jóvenes que no pudieron ingresar hoy por los problemas de red, que si se pudo hacer la grabación y que si va a ser pública, para ellos estar atentos. Listo, yo ahorita reviso cómo es que se hace para compartir desde acá. Bueno, ustedes me dicen que supuestamente sí estaba grabando. Yo no veo acá ya el botoncito hace mucho tiempo, pero ahorita reviso dónde quedó la transmisión. Sí, está grabando él, no hay problema. Bueno, yo hace mucho perdí el indicador de que estuviera grabando, pero entonces de ahí lo compartimos. Bueno, entonces muchas gracias por la asistencia y nos vemos el próximo sábado.